Una noche de niebla. De Fred M. White. Una columna de humo se elevaba bajo la gran cúpula de cristal de la estación de Slackborough, mientras el Northern Express se detenía lentamente. Ya se estaba haciendo tarde, y la estación estaba casi desierta. El resplandor azul de las grandes lámparas de arco resaltaba las letras de los carteles, de modo que parecían danzar en un remolino de color, como se veía a través de la cortina de niebla semiopaca, que durante las últimas 2 o 3 noches había cubierto Inglaterra como un manto. Era una época del año, poco habitual para un fenómeno de ese tipo, ya que se trataba de finales de marzo, en el último cuarto de luna, por lo que las noches habían sido muy oscuras. El expreso avanzaba lentamente por el andén, como una serpiente verde y dorada, llena de fuego, pues las luces eléctricas estaban encendidas, y en algunos lugares no se habían bajado las persianas. Por el andén, casi desierto, avanzaba el revisor de billetes, pues era la primera parada, desde que el expreso había salido de Londres, y no se harían más controles de billetes en esa parte de Newcastle. El expreso en cuestión no era un tren de pasillo, sino que constaba de 3 vagones Pullman y varios vagones de primera clase. Cuando el revisor pasó de la locomotora a la parte trasera del tren, llegó por fin a un compartimento, cuyas persianas estaban bajadas, de modo que se podría haber supuesto que el compartimento en cuestión estaba vacío. Pero no era asunto del hombre de servicio suponer nada parecido, así que abrió la puerta y formuló mecánicamente su petición del billete. El compartimento, en efecto, estaba vacío, salvo por un pasajero, acurrucado en un rincón alejado, con la cabeza sobre el pecho, como si se hubiera quedado dormido. Era un hombre mayor, bien afeitado, y vestido con un traje negro, obviamente, un hombre de negocios, probablemente un comerciante o algo por el estilo. El cobrador repitió 3 veces su petición, luego cruzó el compartimento y puso la mano sobre el hombro del durmiente. Un momento después, pálido y conmocionado, corría por el andén en dirección al furgón del guarda del tren. Un individuo importante, con su uniforme azul y plateado, solo esperaba la señal para partir. «Bueno, Joe», dijo con impaciencia, «¿qué pasa?» «No lo sé», balbuceó el revisor. «Pero allí hay un pasajero solo, en un vagón de primera clase, y está muerto. Me parece que lo han asesinado. Tiene sangre por toda la pechera de la camisa, y también hay sangre en el suelo. Fui a pedirle el billete, y allí lo encontré, tal como te estoy contando. De todos modos, el pobre tipo está muerto. ¡Que me ahorquen!», exclamó el guardia asustado. «Eso es imposible. El tren no se ha detenido desde que salimos de Londres, y no había ningún hombre asesinado en el tren, lo juro. Además, si alguien lo hubiera asesinado, ¿cómo podría haber bajado del tren?». «Pues bien, se ha suicidado», dijo el cobrador con voz ronca. «Ven y lo verás». Ahora bien, el tiempo y los trenes expresos no esperan a nadie, y solo pasaron unos minutos antes de que la locomotora se pusiera en marcha de nuevo. El muerto había sido retirado, y a la espera de una investigación, el cuerpo había sido encerrado en una de las salas de espera de la estación. Pasaron algunos días, antes de que se hiciera pública alguna pista sobre la identidad del fallecido, y entonces se supo que se trataba de un tal Francis Thornton, un hombre de negocios relativamente conocido, que tenía una oficina en Londres y que vivía prácticamente solo, en una pequeña casa en los límites de Essex. En la investigación se conocieron algunos detalles más, pero no muchos. Para empezar, el difunto Thornton viajaba a Newcastle, como lo demostraba el billete encontrado en su bolsillo, y no llevaba nada consigo en cuanto a equipaje, ni siquiera un bolso de mano. Había subido al tren en Londres, por supuesto, y su billete había sido examinado y recortado en el andén, antes de la salida del tren, de la forma habitual. No había nada en el cuerpo, aparte de un reloj, una cadena y una cartera que contenía unas cuantas cartas dirigidas a Thornton. En la investigación aplazada, el único testigo llamado a declarar fue la ama de llaves del muerto, Mary Flynn. Según su declaración,
su amo era un hombre sumamente reservado, que nunca le hablaba, salvo cuando era absolutamente necesario. Tenía la costumbre de ir a Londres casi todos los días, y regresaba invariablemente a su casa a la hora del té. Parecía no importarle lo que comía o bebía, no tenía amigos ni debilidades, y su invariable costumbre, hiciera el tiempo que hiciera, era dar un paseo después del té y volver a cenar a las 9 en punto. La señora Flynn nunca sabía si su amo había regresado o no. De vez en cuando, se iba después del desayuno y permanecía fuera durante 2 o 3 días, sin decirle una palabra al respecto. Era su deber preparar las comidas de todos modos, y si se desperdiciaban, no era asunto suyo. La noche de la tragedia, Thornton había salido como de costumbre, y cuando llegaron las 10 y no había vuelto, la ama de llaves cerró la puerta y se fue a la cama como de costumbre. No se alarmó en lo más mínimo, porque ya había ocurrido lo mismo antes. Sin duda, su amo había ido a Londres, en uno de los numerosos trenes suburbanos, con la intención de tomar el Northern Express, y es de suponer que cuando hacía ese tipo de cosas, recogía su maleta o lo que fuera que llevara consigo en su oficina. Sin duda, había salido de la casa, con tiempo de sobra para llegar a Londres, y tomar el Northern Express, que salía de la estación poco antes de las 7. Por el momento, esto era todo lo que el público podía saber. No era un caso particularmente interesante, y no atraía la imaginación popular. Para empezar, se supo que Thornton era un prestamista, además de un hombre de negocios común. Tenía una oficina sucia en la City, donde era prácticamente desconocido. Tenía un único empleado, que en realidad no sabía nada sobre los asuntos de su jefe. Por alguna razón u otra, Thornton se había suicidado, y ese misterio había terminado para el público en general. Pero el inspector Thomas Faden, de Scotland Yard, que tenía el caso en sus manos, no opinaba lo mismo. Para empezar, sus investigaciones no le revelaron ningún motivo para que aquel anciano duro y ambicioso decidiera quitarse la vida. No había nada en él que indicara ninguna tendencia de ese tipo. Era un hombre que vivía según las reglas y con un único objetivo en la vida: acumular dinero. Su negocio como prestamista parecía bastante amplio, pero esa rama del negocio Thornton la había llevado a cabo enteramente desde su casa, a través de la oficina de correos. Al parecer, había sido el único placer de su vida. Obviamente, no se trataba de un hombre que planeara suicidarse. Y si se había apuñalado en el pecho izquierdo, como la gente parecía creer, ¿qué había sido del arma? Thornton había muerto de un solo golpe, que debió de tener un efecto instantáneo, y siendo así, era seguro que no habría estado en condiciones de levantarse y arrojar el cuchillo por la ventana. Además, la ventana estaba cerrada y las persianas bajadas, cuando se encontró el cuerpo, y no había ninguna señal de lucha. Thornton se había recostado en un rincón del vagón, tan pacíficamente como si hubiera estado durmiendo. No había nada en esta evidencia que sugiriera siquiera un suicidio. Thornton estaba solo en el vagón, las persianas estaban bajadas, y la puerta del otro lado del andén estaba cerrada con llave. Además, había pruebas de que el tren no se había detenido entre Londres y Slackborough. ¿Cómo, entonces, se había cometido el crimen? Evidentemente, no en Londres, pues en un andén abarrotado de gente, con luces brillantes, sería imposible que alguien cometiera un delito como ese y pasara desapercibido. Faden estaba claramente desconcertado, pero al mismo tiempo se aferraba obstinadamente a su teoría de que el hombre sentado en el rincón del vagón de primera clase había sido asesinado. Pero, ¿cómo, por qué y cuándo? Faden habría dado cualquier cosa por saberlo. Faden todavía no había llevado a cabo su intención de ir a Essex, a examinar las pertenencias del muerto, con la intención de encontrar allí alguna pista. En lugar de ello, recorrió las estaciones de ferrocarril y se convirtió en una carga para los funcionarios ferroviarios, con sus indagaciones. Había transcurrido casi una semana antes de que se topara, más o menos por casualidad, con una información que debería haber tenido días antes.
Se la dio un inspector de andén, y se le escapó a este de los labios, como si no tuviera ningún valor. —¿Qué está diciendo? —preguntó Faden, para asegurarse de lo que acababa de oír. —No es nada importante —dijo el funcionario con indiferencia. Solo le estaba diciendo que después de esta noche ya no habrá necesidad de detener el Northern Express frente al túnel de Fox Hill. Faden se obligó a sonreír. —¿Fox Hill no está en Essex? —preguntó. —¿No está a este lado de Withington? —Sí, es cierto. Hemos estado haciendo algunas reparaciones en el túnel, que se han retrasado debido a la niebla que hubo la semana pasada. Verá, tenemos un grupo grande de hombres trabajando allí, y como uno de ellos resultó gravemente herido hace poco, tuvimos que detener los trenes de este lado del túnel durante 2 o 3 minutos para que los hombres pudieran salir de la vía. Suele ocurrir cuando hay niebla. Faden no dijo nada, estaba demasiado ocupado con sus propios pensamientos. Luego, se volvió hacia el hombre que estaba en el andén y le hizo una pregunta. —Mire —dijo—, tengo una idea que podría ayudarme. ¿Dónde está ahora el vagón en el que se encontró el cuerpo de Francis Thornton? Si no está en marcha, me gustaría mucho echarle un vistazo. Por supuesto, inspector. Venga conmigo. Para el ojo común, el vagón no transmitía nada fuera de lo corriente. Faden, sin embargo, lo examinó con el mayor cuidado, especialmente la madera del marco interior de las ventanas, y cuando terminó, sonrió, con el aire de un hombre que siente que no ha perdido el tiempo. Y sin embargo, exteriormente, lo que había descubierto no parecía gran cosa. Era simplemente que, en algún momento, más o menos reciente, alguien había pegado una hoja de papel sobre la ventanilla de la puerta del compartimento, una hoja de papel blanco, que luego había sido arrancada, dejando solo las esquinas del papel donde habían sido pegadas. Pero este descubrimiento mantuvo al inspector Faden muy ocupado pensando durante las siguientes horas, durante las cuales se dirigió a Bidington, con la intención de pasar una noche, si era necesario, en casa de Thornton. Allí, hasta el momento, no se había tocado nada. La policía tenía la llave de la caja fuerte de Thornton, de la que se había apoderado en cuanto se estableció su identidad, y la misma llave estaba en ese momento en el bolsillo de Faden. No había dicho a nadie, y Scotland Yard se había mostrado igualmente discreto al respecto, que faltaba una gran suma de dinero en billetes, que Thornton había retirado la mañana de su muerte y se había llevado consigo a Withington. Hasta el momento, no se había hecho un examen minucioso de la masa de papeles que todavía se encontraban sobre el escritorio de Thornton. Pero ahora era otra cuestión, y era más que posible que una inspección de esos papeles llevara a Faden por el camino que había empezado a recorrer, desde que se enteró de que, durante varias noches de la semana anterior, el Northern Express había estado detenido a la entrada del túnel de Fox Hill. El hecho de que las autoridades no hubieran informado de ello a Faden lo consideró una increíble estupidez. Pero, por otro lado, el funcionario ferroviario medio no es precisamente un buen juez del valor de la evidencia criminal. En cualquier caso, Faden se sumergió en su tarea con renovado entusiasmo e interés. Al cabo de una hora, había tirado a un lado la mayoría de los papeles, por considerarlos totalmente inútiles para su propósito, y había concentrado su atención en una carta que había encontrado sobre el secante. Era un secante completamente limpio, sin ninguna marca en él, excepto las cifras 18975, anotadas en lápiz en una esquina del bloc gris, evidentemente un recordatorio de algún tipo, hecho por Thornton, poco antes de su muerte. Con su manera metódica, Faden anotó las cifras en su libreta de bolsillo. Luego, procedió a leer la carta. Estaba encabezada por 19, Queen Street, Gray's Inn Road, y con una letra pulcra y femenina, decía lo siguiente: Estimado señor, le adjunto un billete de 5 libras, que, lamento decirle, es todo lo que puedo hacer por el momento. Sé que es solo la mitad de la cantidad que debería haberle enviado como le prometí, pero hoy me he llevado una decepción con respecto a una parte del dinero que esperaba por mi último lote de diseños.
Tendrá las otras 5 libras el domingo. Le ruego que no sea duro conmigo, porque, si pierdo mi casita, mi hijo y yo nos quedaremos en la calle, muriendo de hambre. Sé que mi marido le trató mal, sé que le robó dinero, al darle un cheque falso. Pero no es tan malo como usted puede creer, y hubo una época en la que era tan buen marido como cualquier mujer podría desear. Últimamente, ha tenido muy mala suerte, y durante mucho tiempo no ha podido conseguir un contrato en el teatro. Ya sabe lo hábil que es como artista de iluminación, y no puede estar mucho tiempo sin trabajo. Espera conseguir un contrato en Newcastle, la semana que viene, y me ha prometido que me enviará algo de dinero. En cuanto lo haga, saldaré el resto de la deuda. Le imploro que no sea duro conmigo, por el bien del niño. Atentamente. Vivian Gaylord. Había una nota garabateada sobre la carta, con solo las palabras tomar medidas mañana. Faden sonrió sombríamente, mientras leía la nota. Un hombre duro, murmuró, un hombre cruelmente duro. Y esa carta habla por sí sola. Es toda una tragedia humana en unas pocas líneas. Veamos. Aquí hay un hombre al que Thornton podría haber procesado en cualquier momento, un hombre que le debía dinero, y cuya esposa estaba haciendo todo lo posible por saldar la deuda. Dentro de esa carta había un billete de 5 libras, y la carta llegó a Thornton, según el matasellos, unos minutos antes de que emprendiera ese viaje del que nunca regresó. Me pregunto qué fue de ese billete de 5 libras. No está en la caja fuerte, porque no se encontró dinero en absoluto allí, de modo que el billete de 5 libras en cuestión probablemente fue robado, junto con los otros billetes. O tal vez, todo ese dinero estaba en manos de Thornton, en el momento en que fue asesinado. Ahora bien, no me importaría hacer una pequeña apuesta, a que estas cifras escritas a lápiz en el papel secante representan el número de ese billete de 5 libras. Es justo lo que haría un hombre cuidadoso con prisa. No es ninguna pista, por supuesto, pero nunca se sabe cuándo estas cosas pueden resultar útiles. En nuestro oficio no hay detalles triviales. Pasó una hora antes de que Faden doblara por Queen Street y preguntara por la señora Gaylord en el número 19. Se encontró con una mujer menuda y demacrada, de rostro muy blanco y patético, que debía de haber sido bonita y atractiva, antes de que las preocupaciones y los problemas la envejecieran tan terriblemente. Los ojos de la mujer tenían un matiz de miedo, mientras permanecía de pie ante Faden en una pequeña y pulcra sala de estar, esperando a que él hablara. Había signos de la más lúgubre pobreza a su alrededor, signos que se contradecían, más o menos, con la comida sustanciosa, aunque fría, que había sobre la mesa. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó la mujer con miedo. «Bueno, no sé si usted puede hacer algo», sonrió Faden. «En cualquier caso, no tiene nada que temer. Soy policía, y estoy investigando la muerte de un hombre llamado Thornton. Usted sabe de quién estoy hablando, por supuesto. De hecho, usted y su marido le deben dinero. Lo sé, porque he visto una carta suya dirigida a él, que incluía un billete de 5 libras. Puede ahorrarme muchos problemas, si me dice de dónde sacó usted ese dinero». «Es un pago que recibí de Bakers, la firma de moda», dijo la mujer con sencillez. «Trabajo para ellos. Al menos, aceptan mis diseños de vez en cuando. El día que envié ese dinero al señor Thornton, la firma me pagó 5 libras en oro, y le pedí al señor Ganch, el tendero de la esquina, que me las cambiara por un pagaré. Verá, soy tan pobre, que cada centavo es importante para mí, y por eso no envié un giro postal». Faden asintió pensativamente. Hasta el momento, estaba completamente seguro de que la mujer decía la verdad. En cualquier caso, sería fácil comprobarlo, y por supuesto, era consciente de que ese precioso trozo de papel había llegado a manos de Thornton antes de su muerte. «No quiero herir sus sentimientos», continuó Faden, «pero deduzco de esa carta suya que su marido ha obtenido dinero de Thornton mediante falsas promesas, y supongo que usted ha estado pagando ese préstamo a plazos». El rostro sensible de la mujer tembló. «Es muy cierto»,
dijo. Llevo 2 años pagándolo, y ha sido muy duro, ya que mi marido ha estado sin trabajo la mayor parte del tiempo. Y ese hombre me hizo prometer que le pagaría el doble del dinero. Francis Thornton era un hombre cruel. Eso parece, dijo Faden con sequedad. ¿Y su marido está sin trabajo ahora? ¿Le ha enviado algo de dinero últimamente? Su mesa de la cena sugiere que sí. Me escribió desde Newcastle, donde ahora trabaja en un music hall, y me envió un billete de 5 libras. Está en una carta que dejé sobre la repisa de la chimenea. De haberlo hecho normalmente, se lo habría enviado al señor Thornton, pero ahora que ha muerto no hay tanta prisa, y quien quiera que reciba su dinero nunca será tan cruel como él. Espero que no, dijo Faden. Soy un agente de policía, y todo lo que me diga es confidencial. Si me permite ver esa carta, puede ahorrarle muchos disgustos a su marido, y a mí, 1 o 2 viajes. No estoy sugiriendo que tenga alguna acusación contra su marido, pero, como comprenderá, me gusta aclarar las cosas sobre la marcha. La carta le fue entregada sin la menor vacilación. Era una epístola descuidada y cruel, escrita con una letra vacilante, que incluía un billete de 5 libras, con la incierta promesa de que pronto podría enviar mucho más dinero, gracias a una inesperada y misteriosa racha de buena suerte. No había más explicaciones, ni tampoco muestras de arrepentimiento o de preocupación por su esposa y su hijito. De hecho, no había más de 1 docena de líneas, escritas descuidadamente. Era evidente que ese tipo, Gaylord, era un canalla. Faden observó atentamente el billete adjunto, y el número que figuraba en la esquina le llamó la atención. Faden era un hombre de buena memoria, estaba acostumbrado a fijarse en las nimiedades, y sobre todo, sabía reconocer una buena pista cuando la encontraba. Y allí, sin lugar a dudas, había una pista tangible. Los números del billete coincidían, exactamente, con los que Thornton había escrito a lápiz, en la esquina de su bloc de notas. Era una de esas coincidencias, con las que se topa la policía tan a menudo, y que han sido el medio de enviar a más de un sinvergüenza a prisión. Porque era obvio que el billete que la señora Gaylord había ganado con su trabajo, y que había enviado al despiadado prestamista el día de su muerte, había llegado de algún modo a su marido, pocas horas después de la tragedia, y él se lo había enviado nuevamente a su mujer. Ahora ella, al mostrarle inocentemente aquel billete a Faden, estaba entregando a su marido a la justicia. Por unos momentos, Faden estuvo dándole vueltas a la carta y al billete, pensativamente, entre sus manos, antes de volver a meterlos dentro del sobre y devolvérselo a la señora Gaylord. Después, sin decir otra palabra, salió de la casa. Sabía, exactamente, qué hacer ahora. Tenía la dirección de Richard Gaylord de Newcastle, y se dirigió allí, al día siguiente. Tal como esperaba, el hombre que buscaba no se encontraba en ninguno de los music halls de Tyneside. Lo encontró en un pequeño bar, desayunando en una mesa al fondo del local. El hombre tenía los ojos enrojecidos, e iba sin afeitar, y era evidente que aún no se había recuperado de lo que él mismo llamaría una noche muy pesada. Levantó la vista con inquietud, cuando Faden se detuvo junto a él. —¿Quién es usted? —murmuró. —Me llamo Faden y soy inspector de Scotland Yard —dijo el detective con tono seco—. Tengo una orden de arresto contra usted, por el asesinato de Francis Thornton en Withington, Essex, la noche del martes pasado. Puede hacer cualquier declaración que quiera, pero se utilizará como prueba en su contra. El hombre que estaba sentado a la mesa hizo ademán de levantarse e intentar huir, pero Faden le cortó el paso, y poniéndole con fuerza una mano sobre el hombro, le obligó a sentarse de nuevo. Gaylord se desplomó en la silla, y cayó hacia adelante con un gemido. Representaba una triste imagen de miedo y terror. No quedaba en él ni rastro de dignidad o decencia. Todo se acabó, gruñó. Y yo que creía haber cometido el crimen perfecto. Sí, yo maté a Thornton. Ese diablo me tuvo bajo su dominio durante años.
Pero, ¿cómo lo averiguó usted? Faden sonrió misteriosamente. No fue tan difícil como parecía, dijo. Usted conocía bien los hábitos del señor Thornton, sabía que le gustaba caminar al anochecer por los caminos rurales, y que uno de sus paseos favoritos era por Fox Hill. Probablemente, usted rondaba por allí, para poder acechar a su víctima en un lugar solitario, y asesinarla. Supongo que su idea era hacerse con sus llaves y robar su caja fuerte, pero se ahorró ese problema, porque el señor Thornton tenía una gran suma de dinero en el bolsillo cuando lo mató. Realmente, fue una idea brillante, aprovechar el tiempo brumoso, y su conocimiento de que justo en ese momento, el Northern Express estaba detenido frente al túnel. Aquí entra en juego el cómplice que, necesariamente, tuvo que actuar en complicidad con usted. Uno de ustedes se quedó allí, y cometió el asesinato, mientras que el otro fue a Londres, y sacó un billete de primera clase a Newcastle. Quienquiera que fuera, se aseguró un vagón, con una prudente media corona a un mozo de tren. Luego, como aviso para el cómplice que le esperaba fuera, pegó sobre la ventanilla del vagón un trozo de papel para que pudiera identificarlo. Cuando el tren se detuvo en medio de la niebla, al hombre del vagón de primera clase le resultó fácil salir, sabiendo que su cómplice lo estaba esperando, y entre los dos, lograron introducir el cadáver en el compartimento. Se guardó en el bolsillo los billetes que el muerto llevaba consigo, arrancó el papel de la ventana y cerró la puerta del vagón con cuidado. Fue una idea excelente, y de no haber sido por un accidente, la verdad tal vez nunca hubiera salido a la luz. Pero, por desgracia para usted, ese mismo día, el señor Thornton recibió de su esposa un billete de 5 libras, a cuenta de su deuda, y así lo registró en su cuaderno. Ese billete de 5 libras estaba con los demás billetes que le robaron, después de matarlo. Usted y su cómplice aún no se han atrevido a deshacerse del gran fajo de billetes, pero usted envió ese billete fatal de 5 libras a su esposa, y entonces supe, sin lugar a dudas, que usted había participado en el crimen. Puede corregirme si me equivoco, pero creo que las cosas sucedieron tal como las he expuesto. Respecto a su cómplice, es mejor que me facilite sus datos, porque, de cualquier modo, no será difícil dar con él. Se llama Benner, Zack Benner, dijo Gaylord, completamente derrotado. Es un viejo amigo que me debe algunos favores. También había cometido el error de hacer negocios con Thornton, y estaba tan ahogado por ese usurero como yo. Cuando le expuse mi plan para deshacerme de Thornton, estuvo de acuerdo en ayudarme. Todo parecía venirnos rodado, porque el hermano de Benner trabaja en los ferrocarriles, y eso nos permitió enterarnos de lo del túnel de Fox Hill. Además, la niebla nos facilitó las cosas. Parecía un plan infalible. Creímos que nunca nos descubrirían. Pues ya ve, que estaban ustedes equivocados, Gaylord. El crimen perfecto no existe. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.